Bienvenidos a POV Podcast, tu canal favorito de la diestra. Óyeme, agradecido con Dios y con ustedes eternamente por el apoyo que nos continúan dando. Yo te pido que te suscribas al canal, que enciendas la campanita, que le des like al video, que comentes y compartas. Y mire, ustedes han visto que en estos días he visto mucho revuelo con el tren urbano. Ha sido tema de discusión porque por allá, por culpa de Luma, supuestamente se prendió en fuego el main breaker del tren y se quedaron sin servicio. Bueno, el tren urbano estuvo sin servicio realmente unos cuantos días y todavía están trabajando con esta situación. Y yo dije, qué mejor momento para traer al POV Podcast y sentarnos a hablar sin preámbulos o sin más preámbulos con el creador del documental Entre las Vías, la historia del tren en Puerto Rico, nada más y nada menos que Brian Ferrer. Bienvenido, ¿cómo estamos? Un placer que estés aquí con nosotros. Saludos, Mike, todo bien. Un placer estar aquí. Mira, vi el documental, bueno, estuve viendo, guiando entre todo lo que tenía que hacer antes de llegar acá. Y de verdad que está bien hecho, muy bueno, muy entretenido. Así que de verdad, por mi parte, te tengo que dar las felicitaciones. Más ahora que me entero que me dijiste que lo hiciste tú y lo editaste tú. Sí, lo dirigí yo, lo producí. El trabajo mayormente de yo solo, ¿verdad? Ajá. Como unos 2 años. Ya al cumplirse el segundo año del documental fue que entonces yo dije, mira, no puedo más nada. Ok. Traje a mi amiga y coproductora, Paola Reyes, para que me ayudara con esto de las cámaras. Y eventualmente, pues de ahí en adelante, pues hicimos un pequeño crew, ¿verdad? Ok. De 5 personas para lo que faltaba. Pero en su mayoría, ¿verdad? Ha sido un proyecto... ¿Y para cuándo se supone que va a estar este proyecto en las salas del cine en Puerto Rico? Pues mira, hemos estado en estos últimos 2 años haciendo tours de festivales de cine. Y pues ahora, terminando, ¿verdad? La postproducción, pues estamos apuntando ya para antes del que termine el 2025 tener ya la fecha. Ok, va rápido. ¿Cuánto tiempo me dijiste? Me sorprendió. Pensaba que lo habían hecho recientemente y me dice que ya un par de años ya en este interín. Sí, ha sido un proceso largo. Llevo desde el 19 hasta que han pasado 5 años, ¿no? No, 6 años. Sí, bueno, estamos en el 2025. Sí. Me imagino que para cuando salga ya serán 6 años. Puede ser, sí. Me acuerdo, unos meses antes de Ricky Renuncia, tengo eso ahí marcado. Okay. Como para abril del 19, fue que yo empecé. Y esto empezó como un video. Esto iba a ir porque hubo un tiempo que yo tuve una etapa donde hacía videos para YouTube. Okay. Eran como videos era como más comedia, jocoso. Entonces, al yo hacer este video que se lo enseño a varias amistades cineastas, me dicen como que loco, esto debería ser tu próximo proyecto. Y yo transformo el proyecto a algo más, ¿verdad? Lo que terminaste viendo, que es un documental. Un documental bien hecho para cine, cinemático. Exacto, cinemático. Pasó desde ese video, que era un video yo jodiendo, como que mira, sí. Empezó porque yo llevo siendo usuario del tren urbano, yo tengo 31 años, voy para 32. ¿En serio tienes 31 años? Sí. Te ves más joven. Gracias. Te ves más joven de eso. Pues yo empecé a usar el tren urbano en el 2011, cuando cumplí 18 años, a estudiar. Cuando iba a estudiar en ese tiempo en ingeniería de sonido en el CAT. Ok. Y desde ese tiempo hasta el 16, yo estuve usando el tren. Perdón. No, yo estuve usándolo hasta el 19, por ahí, 2020. O sea, yo vine a tener carro en esta década. ¿Y estudiaste en el CAT mucho tiempo? Estudié sonido, sí. Estudié ingeniería de sonido, luego... En Bayamón. En Bayamón, sí. Tengo un pana que estudia allí, Anthony. Ah, ¿de verdad? ¿Cómo, Anthony? Bueno, Anthony Fara. No. Fara, el ingeniero de sonido original de Mike Towers. Estudié allí mucho tiempo, sí. Más o menos para ese tiempo. Mano, pues... Es una isla pequeña y medio mundo estudia en el CAT y pasa por el CAT. Hasta yo creo que Bad Bunny, toda esta gente y el Adi, todos ellos estuvieron un tiempo allí. Bad Bunny no tiene como que una referencia al CAT o algo así, que dice como que estudié en el CAT. Sí. Si no me equivoco, hasta el Adi trató un tiempo también. El Adi, sí, pues soy producto del CAT. Para bien o para mal. Y pues nada, pues en ese periodo, ¿verdad? Pues yo fui usuario del tren urbano consistentemente. Todavía lo uso. No de la misma manera, pues ya tengo vehículo. Pero, pues sí, fui usuario por muchos años y eso fue a la mano con que estaba, cuando eventualmente me cambié a cine y producción de televisión, yo siempre decía, el diseño y la arquitectura está cabrona, esto está brutal para hacer una película, un video musical, algo. Yo sabía que quería hacer algo. Y desde ese periodo de yo estar en la universidad, pues yo grababa muchas cosas del tren, sin saber, ¿verdad?, que yo iba a hacer. Hay pietajes en el documental que viste, o sea, pietajes, entiéndase, video. Sí. Que son de hace 10 años atrás. ¿En serio? Ahí puesto, sí. ¿Tuyos? Mío, sí, yo. Que llevaba grabando el tren urbano por grabar el tren urbano. O sea, porque
me gustaba cómo se veía visualmente la estética del tren. Entonces, ya más adelante, cuando yo empiezo a ver que el tren urbano, en ese tiempo, las máquinas ya se estaban dañando en el 2019, no podían... ¿Tú te has montado en el tren? Mano, como 4 veces en mi vida, o 3 veces Ok. en mi vida. De verdad no han sido muchas. Ok. Una fue de pequeño, Ujú. para dar la vuelta en la ruta entera. Yo creo que todos. Con mis padres, sí. Yo creo que todo el mundo. Eso es interesante. Todos en Puerto Rico de nuestra edad, más o menos mileniales, pasamos por el Ajá, tren urbano ajá. como si fuera una máquina. Wow, mira, Sí, el sí, tren, sí. estrenó. Y tengo muchas, o sea, me recuerdo muchas historias de cuando se estaba construyendo, porque mi papá trabajaba en Río Piedra. Ah, ¿verdad? Ok. Y fue parte de las personas que se montaron en los trials y todo eso, en O los sea, que carritos. tuviste el revolú de cómo era. Esa parte yo Yo no la nací en vi. el 96. Ok. Sí recuerdo cuando se inauguró, y eso, y recuerdo a mi papá hablar en casa de cuando se estaba construyendo. Bienvenida a Luxury, aquí ofrecemos 3 tipos de servicios. Ayudamos al atleta a regresar al deporte luego del visto bueno del ortopeda. También ofrecemos el servicio de entrenamiento deportivo, entiéndase, rendimiento deportivo. Utilizamos máquinas tecnológicas, las cuales nos ayudan a determinar la fuerza del atleta y las capacidades del atleta. Y juntos hacemos un programa de performance como tal. Por tercero, ofrecemos también servicios de recovery, que son las botas de compresión, cupping, laser y masajito. Obviamente el estiramiento está incluido. En todos estos 3 programas ofrecemos servicios de prevención de lesión. Aquí estamos disponibles para servirles, los esperamos. Ujú, ok. Pues nada, de un video transiciona a esto, a que voy a hacer un cortometraje después. Ajá. El proyecto tuvo como 3 transformaciones: video, cortometraje. Ok. Para ese tiempo ya había hecho 3 cortometrajes, había grabado un sinnúmero de videos musicales. Ok. Empecé a trabajar mi primer trabajo full time como editor. Yo me dedico, ¿verdad? Mi profesión es trabajar como editor en los medios. Y para ese tiempo, pues, también había tenido mi primer trabajo de Ok. editor para publicidad. Así que ha sido en verdad, ha sido un proyecto bastante fuerte Ujú. en ese sentido, ¿verdad? Porque han sido 5 años. Y ha sido un proyecto que yo estaba pensando yo he tenido que descansar. O sea, yo he tenido que desconectarme muchas veces del proyecto también porque es tanto trabajo, porque nada más la investigación a mí me tomó 1 año o 2. ¿Y básicamente. de dónde nace o crece en ti este sentimiento de plasmar no tan solo la historia del tren urbano, pero bueno, obviamente cuando se habla de la historia del tren urbano hay que remontarse a la historia del ferrocarril? ¿De dónde sale este sentimiento en ti? Tú dices de los 2 temas, ¿no? Bueno, sí, en general. Pues como te mencioné, de ser usuario del tren urbano por mucho tiempo y ver el potencial cabrón que tiene el sistema Ajá. y el preguntarme por qué el tren urbano está como está. O sea, por qué el tren urbano está a mitad. Bueno, hablando del potencial, déjame enseñarle aquí al público. Espérate, tengo varias pestañas abiertas. Esta es la ruta original Sí, exacto. del tren urbano, ¿verdad? Esa es la alineación que se supone Que se supone que fuese Ujú. a Torre... Bueno, empezar en la Roosevelt. No, lo que pasa es que eso está cropeado. Ok. Se supone que en ese mapa tú vas a ver, ahí se aprecia que está Roosevelt. Ah, espérate, aquí está lo que falta. Lo que falta, Lo que exacto. falta. San Mateo. Ok, Sagrado Corazón, como pueden ver ahí, dice Sagrado Corazón, esa es la ruta actual. Exacto. Se supone que desde el 2003 por ahí 2002 se empezara la segunda fase y tuviéramos mínimo, se supone que el tren urbano llegara donde dice Minilla. Que tuviéramos 2 estaciones adicionales en Minilla, Ok. para luego... Es un proceso bien largo. ¿La de Roosevelt está? Sí, la de Roosevelt esa es la que está en la mina de oro. ¿Y la de Atorrey cuál es entonces? La de Atorrey es la del Choliseo. La que todo el mundo se baja. Ah, es verdad. Sí. Sí, verdad. La La de Roosevelt, la que uno le pasa por debajo con el Exacto, carro, con el básicamente. carro, sí, Ajá. que está literalmente en la entrada de la mina de oro. Exacto. Diantre, se supone que esto fuese, Beto se va a poner contento de esto. Porque Beto me dijo, mira, dile que cabildee para que traigan el tren hasta Miramar. Se supone que pasara por Miramar y de ahí entonces entrara a San Juan, a Viejo San Juan. Correcto. Iba a ser todo de manera soterrada. Lo que pasa es que, pues, como bien hablo en el documental, pues decidieron cancelar las extensiones, pues se asustaron con lo caro que iba a ser y dijeron, mira, no, pues vamos a
vamos a cancelar esas extensiones. Pero en verdad es un proyecto, iba a ser algo complicado, pero, ¿verdad? No es que se iba a construir de cantazo hasta Viejo San Juan. Se supone que llegaran hasta Minillas y Minillas iba a ser una estación transferencia donde tú ibas a coger se iba a hacer otra línea para Carolina, para el aeropuerto. Para el aeropuerto. Ok. So, la clave de todo esto es que pues se tiene que terminar hasta Minillas para tú poder hablar de que, ok, vamos entonces a traer. ¿Y en dónde en Minillas pensaban construir esto? Me imagino que en Ciudadela. Exacto, toda esa área. Toda esa área es por San Mateo. San Mateo es en esa misma calle donde Pero iba a ser un elevado entonces. No. Subterráneo. Entonces, como también cubro en el documental, discúlpame. No te preocupes. Río Piedra fue una estación viscostosa porque no se había hecho nada similar en Puerto Rico. Río Piedra es soterrado. No sé si... Sí. Hay que hacer los videos de música. Correcto. Esas dos estaciones, mano, volaron el presupuesto en canto del tren urbano y lo elevó ridículamente. O sea que hacer eso en Santurce iba a ser el triple de Río Piedra. Y por eso es una de las razones, ¿verdad? Que los argumentos que mira, pues no vamos a traer el tren urbano, es bien complicado, ¿verdad? Es que cuando lo decidieron cancelar fue mayormente por costo. Ok, quiero hablar un poco de eso y ver de dónde, de lo que pudiste investigar, porque según tengo entendido, el tren se pagó en su totalidad, o es lo que siempre yo escuché, yo por lo menos he escuchado con que hay paga, parte del proyecto está paga y no está realizado. Ok. Que de ahí es donde viene a lo mejor la percepción del público de que se robaron el dinero, etcétera, esto y lo otro. Nosotros pusimos un 20%. El 80% fue del gobierno federal. Ok. Sí. Y entonces, pero ciertamente hay cosas del proyecto que ya están pagas que no se realizaron. Pues mira, yo no me he metido, y ¿verdad? Pues como el enfoque del documental ha sido histórico, yo no me he metido tanto en cuestiones de números. Okay. Lo que yo entiendo y lo que he logrado ver es que todavía parte de la deuda que existe de la deuda pública, el tren urbano aporta un cierto % a la deuda. O sea, todavía se está pagando el tren urbano. Con todo y que fue un 20% de lo que Puerto Rico aportó. Exacto. Correcto. ¿Y de dónde? ¿A qué tú crees que se debe? Porque, por ejemplo, si vamos a hacer la comparación con el Coliseo de Puerto Rico, el Coliseo de Puerto Rico se ha dicho históricamente que el plan original era que el gobierno lo construyera y lo vendiera a una compañía que un operador. Un operador como hay en Estados Unidos está el American Airlines, está el Staples Center que ahora es de no sé ¿de quién es el Staples? El Staples Center, no, ya no es de... Pero sí, son privados. Está el Pepsi. Bueno, no, el Coliseo aquí se decía, creo que era la Pepsi que lo quería comprar. Sí. Y nunca se hizo. ¿Por qué? Pues obviamente, tú sabes que aquí todo el mundo se amarra a cualquier peñón y dice que es propiedad del pueblo de Puerto Rico y que es patrimonio nacional. Y pues yo puedo entender cómo el tren sigue en nuestra deuda. Como mismo lo más seguro el Coliseo tiene que tener por ahí algo, porque no sé si el tren, pero el Coliseo en específico se hizo para que el gobierno lo construyera así y después de eso vendérselo a un operador que se encargara de eso. Y el gobierno pues poder recuperar el dinero invertido y sacarse esa deuda encima. Con el tren urbano pasó lo mismo. El tren urbano tenía planes que sepas tú de que en algún momento se volviera una APP o algo por el estilo. No. Sí, el tren urbano tiene un operador privado. Ok. El tren urbano lo administra AC Herzog. Ok. Pero sigue siendo del gobierno. Que ni sabía eso. Sí, sigue siendo del gobierno, pero la compañía AC Herzog es quien lo lleva administrando desde su inauguración. Pero sigue siendo... Bueno, en ese caso sería público-privado. Entonces, el gobierno está haciendo outsourcing del manejo a esta compañía internacional, ¿verdad? Entiendo yo como el aeropuerto. Exacto, literal. El tren urbano es como que... Casi nadie sabe eso. El tren urbano tiene un operador privado, que es AC Herzog. Y en cantidad de dinero, ¿se sabe cuánto fue ese 20%? Creo que hay una... El tren costó 2.000 millones. Sí, hay un reportaje que yo tengo en redes sociales donde se habla específicamente. Creo que eran unos 5... Iban por los 5 millones. ¿5 millones? Espérate, disculpa, me puedo estar equivocando. Es que... pero el tren tengo entendido que costó 2.000 millones. Sí, exacto. La cosa es que en cuestiones de números me tienen que disculpar. Ok. Sí, no te preocupes. Es por saber, o sea, no tenía claro si el 2.5 mil millones era lo que había costado en su totalidad o era lo que le había costado el pueblo de Puerto Rico. En su totalidad.
Ok, son un 20% de eso. Ok. Tampoco es que sea una cantidad absurda de dinero Correcto. para el gobierno. Ujú. Y como te había hablado detrás de cámara, era en cuestiones de las extensiones, yo opino que en ese tiempo todavía se podía coger el cantazo de hacer esa. ¿Y por qué ese tú crees que trabajo. no se hizo? Fue porque en el documental se ve un poco de la politiquería. Yo entiendo que sí, porque lo que yo he leído también e investigado de ese tiempo, cuando Sila María Calderón, quien fue, ¿verdad? Su administración fue la administración responsable de decidir, mira, no vamos a seguir construyendo el tren urbano, porque ahora mismo ellos argumentaron que el tren urbano pues tenía muchas deficiencias y en general el gobierno también, varias agencias pues estaban con sus deficiencias económicas y Claro. la mentalidad de Sila María Calderón cuando entró en ese tiempo es vamos a cancelar cosas porque hay que limpiar la casa, como dicen. Sí, pero para invertir en mosquitos en medio del expreso, ahí sí, chavo. Y para comunidades especiales que no, sí, no. Y por ahí se fue enredado el tren urbano, ¿verdad? Para simplificarlo todo. Claro. Y, o sea, no se fue enredado el tren urbano, se fueron enredados las extensiones que estamos viendo en el mapa. Que son las que al sol de hoy la gente se sigue quejando. Que no existen. Que no existen. Que no existen, Pero en exacto. aquel entonces, y por lo que veo en tu documental, hay mucha gente que en aquel entonces y ahora, por ejemplo, están hablando de que no, que el impacto ambiental, que esto, que lo otro. ¿Cómo pretende la gente aquí que haya desarrollo, que haya un transporte colectivo sin... Óyeme, obviamente, ciertas áreas o aspectos ambientales se van a ver afectados. La gente, y en el documental se pone en contraste lo que era el ferrocarril Ujú, correcto. con el tren urbano. Brother, hemos visto la ruta del ferrocarril. Sí. Yo tuve que añadir esa parte porque inevitablemente como sociedad, yo también, al realizar este documental, escuchamos tren urbano o vemos el tren urbano y automáticamente pensamos en el ferrocarril. So, yo tenía que incluir esa parte para también educar un poco sobre las diferencias entre los dos sistemas. Porque también el tren urbano es un tren para el área metropolitana. Para nada, nunca el tren urbano va a salir de más allá de Cagua. Y eso es que algo que la gente confunde. La gente piensa... no, Que le va a dar la vuelta a Puerto Rico. sí, en verdad, el tren urbano es un metro como lo que vemos en Nueva York. No es para nada algo que le va a dar la vuelta a Puerto Rico. ¿Te imaginas el tren urbano y por la 52 por Calle y para arriba? Próxima No es parada, Añasco. No es posible, brother. No es posible tampoco. No. Eso se tendría que hacer otra línea diferente Ajá. que probablemente se va a ligar con el tren urbano, que quizás puedes llegar a una estación y esa estación vas a coger la línea para llegar a Mayagüez, por ejemplo. Sí, como se decía que, por ejemplo, querían el sistema liviano Ajá, sí. en Miramar y Santurce Ajá. y que eso conectara, a lo mejor entonces te dejaran en una estación donde podías brincar entonces al Exacto. tren grande. So, esa parte del ferrocarril se incluyó para eso mismo, para que la gente entienda que hay unas diferencias en el sistema, pero con eso dicho, pues está inconcluso. Con todo y eso, que no es un tren que le va a dar la vuelta a todo Puerto Rico, no le da la vuelta ni al área metropolitana completa. Tan siquiera. Tan siquiera. ¿Cuánta gente se aprovecha del tren urbano? Hay unos números. Yo he visto que diariamente, ¿verdad? Según alega ATI, son 100,000 pasajeros. O sea, fluctúa entre los 40,000 a 100,000 diarios. Eso es bien poquito. Eso es bien poquito. Si es exacto. 40,000, eso es una cantidad ínfima. Bueno, vamos a hablar de que recientemente han visto en los medios, ¿verdad? Que yo he estado cubriendo también en mis redes de Entre las Vías, que ahora mismo el tren urbano pues tuvo una semana sin funcionar. Y Sí. no necesariamente fue el caos, no hubo un caos más allá de esa comunidad. Fuera, obviamente en la comunidad había mucho, ¿verdad? De estrés, porque mucha gente depende del sistema. Y no mucha gente tiene carro. Pero no había un caos de que... No era como que el caos que tú pensarías, como que... Imagínate el tren de Nueva York. No hay break. Paralizado. No hay, yo creo que precisamente 100,000 personas se pueden aprovechar del tren en una hora Sí. en Nueva York. Ujú. No es ese nivel. Pero entonces, aterrizando las cosas un poco, porque tú dijiste que aquí la gente tiene mucha confusión en cuanto a lo del ferrocarril y a lo del tren. Ujú. Yo, mirando el documental, me doy cuenta o descubro que no sé si una maldición de Puerto Rico, pero que hasta para aquel entonces, en la década de los años 40, 50, 40. 30, 40 y bueno, no mucho más porque duró 60 años abierto. Bueno, sí, va más para atrás. El ferrocarril se inauguró en los 1800, en el 91, 1891. Ok, son finales del siglo XIX. Sí, y fíjate, la historia se repite. El ferrocarril, cuando estrenó en ese siglo, tampoco le daba la vuelta a todo Puerto Rico. No, y no le daba la vuelta más allá. Y decían que el público en general no le sacaba ventaja.
Era Exacto. mayormente para transportar carga, la caña en aquel entonces, etcétera. Pero esta noción de que, porque mucha gente hace esa comparativa de que no, mira, antes tenemos un tren, chacho, que iba de San Juan a Mayagüez, yo no sé qué rayo, y toda la gente que se... Y sale a relucir que tampoco, que era completamente lo opuesto y que por eso hasta cierto punto se volvió un poco Estaban perdiendo irrelevante, estaban Sí, perdiendo. Estaban perdiendo dinero. Eso es algo que no se habla mucho tampoco, pues la gente no sabe, ¿verdad? No ha habido Claro. piezas que lo establezcan. Ajá. Como lo que es este No había documental. llegado Brian Ferrer a nuestras vidas. Pues, sí, para que la gente sepa, el ferrocarril estaba en completa pérdida con esto de llevar pasajeros. Especialmente porque cuando se empezaron a construir las carreteras en Puerto Rico ¿verdad? Para mejor transportación en la isla. Cabe destacar también, ¿verdad? Que el ferrocarril es una propuesta privada. Fue una propuesta privada, mejor dicho. No vino del sector público como lo es el tren urbano. So, obviamente... Era el American Railroad of Puerto Rico, sí. Pues obviamente al llegar todas estas cosas de las carreteras, el uso del carro se empezó a adaptar más en los 40, 50. Vinieron todos estos fondos federales para construir las carreteras y la American Railroad básicamente no se estaba beneficiando de nada de eso. Estoy viendo un patrón aquí, mano. Estoy viendo un patrón. O sea, estoy viendo un patrón en que tú me dices que el tren urbano, el 80% lo pagó el gobierno federal. Ujú. Y en aquel entonces, la transición del ferrocarril a los automóviles y a las expansiones al desarrollo de carreteras en Puerto Rico fue también subsidiada federal. el gobierno federal. ¿Qué Correcto. cosa? Sí, entonces eso fue una de las cosas que afectó al tren, sigue siendo tren urbano, al ferrocarril. Yo he escuchado mucho que siempre me preguntan las conspiraciones de Ford y qué sé yo, siempre la gente repite esa conspiración mucho. No encontré nada al respecto. ¿No le preguntaste al urbanista? Probablemente O a Bernabe. sería una persona que lo diría, ¿verdad? Con todo respeto a los urbanistas. Él fue uno de los que está hablando sí. del impacto ambiental. Exacto. Brother, decídete. Es lo mismo que decídete. ¿Tú quieres que hagamos un tren para que la gente se mueva o no? Porque un tren que vuele por encima de los árboles no podemos hacerlo. Sí, Y entonces sí. estaríamos hablando de que me estás contaminando el aire también. Sí, realísticamente, obviamente tendría un impacto en la ciudad. No te podrías mover tan fácil porque va a haber como pasó en Río Piedra. Por eso te pregunté si tú te acordabas de eso, porque eso era un boquete gigantesco y se habla de que eso afectó a Río Piedra. Eso vi, lo del boquete, y no lo entendí. Donde se construye, tú dices, o sea, el boquete es cuando se estaba haciendo. Y la gente entonces tenía que Sí, maniobrar. ¿tú has ido a Río Piedras a la plaza? Sí. Pues eso era un boquete. Eso tuvieron que abrir toda esa área ahí y eso Ajá. parecía la Tercera Guerra Mundial había pasado por Río Piedra. Y la gente se estaba quejando de que no podían pasar por ahí. Sí, creo que Pesquera en mi entrevista habló, porque eso fue una entrevista de 1 hora, habló de que él tuvo problemas con la UPR, porque se estaban oponiendo también O sea, fue tan complicada la cosa que ellos a cada rato tenían que estar yendo a Río Piedras para garantizarle a la comunidad, mira, estamos haciéndolo de esta manera, y mantenerlos al día porque pues fue algo que impactó. Brother, yo creo que ese es el principal problema en cuanto al progreso en Puerto Rico. Y somos nosotros mismos. Ujú. Que estamos constantemente a favor de nada, en contra de todo y abstenido de lo que vengan. Vemos el público que pide constantemente que se cree un mecanismo de transportación colectivo más grande, pero entonces nadie quiere que le pase por detrás de la casa, nadie quiere que le cierren vías de tránsito, sea a pie o sea en vehículo para poder construir. Es como que nunca se puede llegar a ningún tipo de consenso y esa involuntad un poco y falta de desprendimiento de nosotros mismos los ciudadanos es lo que crean estos escenarios en donde tú ves que tenemos un tren que le pasa por ¿cuántos? 6, 7 estaciones. Son 16. Son 16 estaciones. Para mí son demasiadas estaciones, pienso yo. A veces yo digo que son hasta redundantes algunas, como que, por ejemplo, quizá, para darles un ejemplo, Son 16, en serio. son ¿Y 16. por qué pienso que son como 8? Bueno, quizá... Estamos contando las idas y vueltas. Sí, son 16. Bayamón, desde Bayamón hasta Sagrado Corazón son 16 estaciones. Y hay unas que yo personalmente encuentro que son redundantes, como te voy a dar un ejemplo.
Hay una en la de Roosevelt, la mía de oro. Hay dos ahí. Entonces, en menos de, qué sé yo, menos de una milla tienes entonces la otra y así. Y eso a mí me molesta. Siempre me ha molestado porque yo siempre he estado como que, coño, yo probablemente llegaría más rápido si esta estación no estuviera aquí. La verdad, en Bayamón está la que pasa por el... Sí, hay unas estaciones que yo diría que son útiles. Está la última, en Sí. Bayamón. Y ahí mismo está también, yo creo que en el Lubriel hay una parada. Hay una parada, en Bayamón son 3 paradas. Son Jardines, que Ajá. es en Jardines de Caparra. Eso es una urbanización. Ajá. Eso está interesante, que hay una estación en una urbanización y es una de las más vacías que está. Tú pensarías Y que se ve está- bonita. Sí, tú pensarías, sí, todas las Pero es como estaciones- medio subterránea también. Sí. Tú pensarías que como estás en una área suburbana, una urbanización, la Ajá. gente diría, eso estaría explotado porque todo el mundo, en vez de coger el tapón de Caparra, pues cogen el tren. Mano, vacíísima. Siempre. Siempre, vacía. Está esa, está la de... Después de esa viene la de Torrimal. Bayamón, Ajá. Deportivo. Esa es una muy buena parada. Deportivo de la que yo digo, donde está el Lubriel y está Sí, que está el Coliseo, ajá. está Santa Rosa Mall. Exacto. Esas estaciones son un buen ejemplo de lo que se supone que esté pasando alrededor del tren urbano. O sea, hablando Y yo aquí más criticándola porque están back to back. Sí, pero en ese caso, en Bayamón es un buen ejemplo de densificación urbana donde te bajas en la estación y tienes De múltiples todo. cosas para hacer. Ajá. Puedes caminar, te bajas en Bayamón, puedes ir a Canton Mall, que allí está Sesco. Ajá. Yo me paso mucho en el área de Bayamón, ¿verdad? En los diferentes En los negocios. trailers. En los Ahí trailers. están los trailers. Mano, todo eso está brutal porque tú puedes caminar, puedes hacer bar hop. Ajá. Eso es lo que se supone que esté pasando alrededor de todas las estaciones. Y eso es un tema también que... La de Atorrey es buena porque tiene cualquiera de las dos. Tiene el Coliseo cerca, tiene Sí. Plaza Las Américas, tiene toda la zona bancaria, tiene un montón de centros de gobierno allí Sí, también. no, y Popular Center ahora, por decirlo así, se casó con el tren porque hicieron el puente ese. Tú te bajas de Atorrey y en Popular Center hay como un puente que ellos hicieron para entrar al edificio. A esa gente popular center hay que darle para que... Hay que sacar de... sin meterte a ti en calentones. Hay que sacar de nuestro espectro político al urbanista y meter el que sea que está remodelando el Popular Center. Porque esa gente hicieron el puente, Déjame decirte. hicieron lo de las canchas dentro de, no sé si viste, gimnasio y toda la loco. cosa. Y ahora yo no sé si ellos mismos están invirtiendo en otro Sí, edificio al frente que están haciendo un hotel. Te voy a contar. Yo trabajé antes de trabajar en los medios, yo trabajé en un call center. Y Ok. era en la Mía de Oro. Y yo todo el tiempo me bajaba en la Mía de Oro. Mi estación siempre fue Roosevelt. Ok. Y, mano, en mis breaks yo me iba para Popular Center porque me encantaba. Yo pienso que tú entras a ese edificio y parece una nave espacial del futuro. Sí. En mi opinión, tú entras ahí es como si estuvieras en el 2050. Eso es lo que debería estar pasando en todo En el todo. resto de Puerto Rico. Correcto. Es un buen ejemplo de lo que quizás se puede... Claro, hay dinero ahí envuelto, obviamente. No todo el mundo va a tener acceso, Claro, ¿verdad? A ese claro, tipo claro. de proyectos. Pero a mí me encanta ese edificio. Y estaciones del tren que tú digas que las construyeron en lugares donde no hay básicamente pasando nada. San Francisco es una... No, San Francisco, La Loma. San Francisco, aunque en San Francisco está... a frente está La Ama. Esa es la estación bueno, está la AMA, está Veterano, si no me Sí. equivoco, ahí en esa área. Ah, bueno, pues en ese caso vamos a quitar esa. Yo diría Jardines. Como bien te dije, Ajá. está una urbanización. Ajá. Nadie la usa. Nadie la usa. Yo diría que esas, en verdad, no tengo mucho nitpick con el resto, pero Ujú. esas son estaciones que yo digo, ¿por qué esto existe? Sí, en vez de invertir eso, hubiese invertido desde el principio Era mejor... en las que van a San Juan, al viejo San Juan. Sí, si acaso quitar, porque esa área, después de esa viene Torrimal. Either quitabas Torrimal y dejabas Jardines o quitabas Jardines y dejabas Torrimal. Y el Nada. tren aquí en Puerto Rico se hizo en comparación, o sea, utilizando de modelo algún otro sistema de tren en Sí. el mundo. En mi entrevista con Carlos Pesquera, él me indicó que ellos llegaron a ir, hicieron un par de viajes para Washington para hacer las comparaciones de los sistemas a Se Washington supone que el DC. tren urbano de aquí sea una... No, pero no una como que imitación, pero que querían utilizaron el de ver- Washington. O sea, no es que lo usaron, ¿verdad? Que cogieron Ajá, pero ajá. que me mencionó que visitaban bastante. ¿Has ido? No, yo no. Mano, yo tengo que empezar a viajar ahora en mis 30. Yo me he dedicado en mis 20 a trabajar. Ok, Y pues está bien. estar haciendo No, esto. pero eso está bien. Estás haciendo lo que se supone que la mayoría de las personas de nuestra edad estén haciendo. Sí. Que lo están haciendo al revés. Que lo que están haciendo es viajar, gastar los chavos. Pero yo he tenido la oportunidad de ir a Washington, D.C. y es mi ciudad favorita. De verdad. Sí. Pues yo voy a empezar. Mira, yo he ido a Atlanta nada más. No, pero Atlanta eso es... es bonito, pero Por un también he familiar. ido. No, sí he ido. He ido mucho. Sí. Y también es medio... No, pero ahora yo estoy determinado. Parte de ese tiempo se me fue en el documental.
trabajando. Pero en Washington, D.C., el sistema de tren, brother, es excelente. Es excelente y tú te montas, o sea, tú llegas al aeropuerto, ahí está el tren. Vas a quedarte, qué sé yo, dentro del downtown como tal en Washington, sea por la Martin Luther King, donde sea que vaya, ahí está el tren. Tienes que ir a un Walmart, te puedes montar en el tren y te deja básicamente en una calle donde está el Walmart. Tienes que ir al mall, el tren pasa por los malls también. Es uno de los, bueno, a los museos, ¿verdad? Llega en subterráneo, en subway, llega, subas una escalera y está en todo el square de museo de Washington, D.C. Y entonces de ahí tú puedes caminar porque está todo walking distance de todos los otros monumentos. Sí, para mí es bien interesante cómo en Puerto Rico, cuando se habla del tren, yo creo que a todo el mundo le gustaría un tren funcional. Pero es que nadie quiere. Pero no lo apoyan. No lo apoyan, pero ok, vamos a poner es interesante esa diferencia porque cuando van para allá, hablan siempre del tren de Nueva York. No, pero vamos a poner de ejemplo, porque yo sé cuál va a ser la pelea aquí en Puerto Rico a la hora que digan que van a socavar, el viejo San Juan. Te van a decir que es histórico, que nuestra historia de los adoquines. Tuviste el otro día, yo no sé si tuviste, yo hice un video reaccionando aquí. Estaban remodelando una de las calles del viejo San Juan y la gente estaba molesta de la manera en la que estaban sacando los adoquines. Pero esos adoquines no son los originales. Pues exacto. Por eso, pero tú sabes cómo es el puertorriqueño. Que le empiecen a meter un digger de esas ruedas enormes para hacer rotos de subway. Sí. En San Juan, aquí se va a amarrar cuanto ambientalista, cuanto personas creen que aquí todo es, como te dije, propiedad pública, patrimonio nacional. Todo este tipo de personas se va a amarrar, van a protestar, pero van a ir a Washington, D.C., que es la capital de los Estados Unidos, la ciudad más histórica de los Estados Unidos, y les encanta allá usar el tren. Allá no les molesta. Sí, yo creo que eso es un escenario bastante real que pudiera pasar, aunque yo entiendo que muchas de esas comunidades también son bien pro transporte. Pero pues también hay subdivisiones en esas comunidades de protesta, ¿no? Están los que están a favor. O sea que también están todos divididos también. Quizás hay un por ciento que lo va a apoyar y hay otro que también, que es el más vocal, que sabemos que es el más vocal, que obviamente invocan a la prensa completa. Me llamó la atención con la rapidez en la que se construyó el tren. Sí. ¿Cuánto fue que tardó? No tardó ni 10 años. Bueno, no fue rápido. No, ¿verdad? Porque realmente se atrasó un montón. Se supone que ellos atrasaron el tren urbano como 2 veces. Se supone que la primera vez que se inaugurara era como para el 2001 por ahí. O sea, sí fue acelerado. Definitivamente. Empezó en el 97 a construirse. 96. 96. Al punto que sí fue acelerado porque sacaron múltiples contratos para diferentes firmas para cada estación. Las 16 estaciones no la construyó la misma persona. Contratista. No, cada estación tenía. En ese sentido, por eso no sé si te acuerdas una secuencia en el documental que yo pongo hasta la música esta de los caballos. De los caballos. Sí. Es para hacer un poquito de sí, como algo de sátira a ese punto de vista, porque a mí mismo Pesquera me dijo que yo creo que posteé esto en TikTok, puse un outtake, que él dice que sí, que se quería acelerar la construcción porque él me dijo, ¿quién va a ver? Pedro Rosselló me dijo, ¿quién va a ver este sistema? Nuestros nietos. Que es la realidad. Sí, había si no iba a venir una mujer como Sila, después iba a querer implosionarlo. Sí, había como una mentalidad así de querer hacerlo rápido, porque también, para que sepan, cuando finalmente llega Pedro Rosselló y dice, vamos a hacer el sistema, ya habían pasado 30 años. Desde que se conceptualizó una idea para el tren urbano. O sea, desde los 60. Sí, pero porque esto había empezado primero como un sistema de light rail, si no me equivoco, querían hacerlo para la zona metro. Sí, exacto. Siempre fue, por eso dije anteriormente, ¿verdad? Hice la comparativa que la gente compara unfairly al ferrocarril con el tren urbano. Es porque siempre, desde el principio, fue algo para el área metropolitana. ¿Pero el ferrocarril está considerado como un light rail? No, sería pesado. Porque, ¿verdad? Llevaba carga y pasajeros. Light rail es más cuando no... Es un sistema más pequeño que no impacta tanto el área donde se construye. Como en San Francisco, los monorrieles estos. A nosotros le decimos heavy rail al de nosotros porque... No monorriel. ¿Cómo que se llaman los de San Francisco? Que van como sí, yo sé por un tendido. No me sale el nombre, pero... Que si no me equivoco, Jorge Santini tenía un proyecto sí. para hacerlo a sí mismo por la Ponce de León.
Correcto, sí. Eso fue también. A cada rato, durante los años, siempre ha habido conferencias de prensa para hablar del tema, de que mira, vamos a expandir esto, vamos a hacer lo otro y nunca queda nada. Pero sí, volviendo a lo de la historia, básicamente desde los 60. Y vino mayormente como una propuesta. O sea, el tema del tren no vino como algo suelto, vamos a hacer un tren y ya. Venía con este plan maestro de densificar más el área metropolitana. Densificar siendo, ¿verdad? Vamos a hacer este tren y alrededor del tren pues vamos a hacer diferentes comercios accesibles. Bueno, no solo eso. Están las imágenes de Muñoz Marín cuando empiezan tú pusiste, cuando empezaron a crearse los caseríos y hablan de que le íbamos a sacar a esta gente de los arrabales para traerlos a viviendas, pues, más seguras. Por eso, porque el área metropolitana en ese tiempo o sea, no es el mismo Puerto Rico de hoy. Era un área metropolitana que si el tapón es malo ahora, imagínense para ese tiempo. No, dicen que te podías tardar 2 horas en salir de la metro. Sí. Pues, y que en el documental tú pones lo de los caseríos cuando empiezan a sacarle a la gente de los arrabales y después decían, hay que buscar la manera de poder mover a esta gente efectivamente. Exacto. Y ahí es que se trae la idea del sistema más liviano. Sí, yo digo que irónicamente el mismo progreso que eliminó al ferrocarril fue el que eventualmente trajo también la idea del tren urbano. El ferrocarril pasaba por Puerto Nuevo. Sí. Donde en casa de mis abuelos, en una de las casas, habían restos para decir, o vías. Sí. Hay muchos, mira, para que sepan, ¿verdad? En el documental yo me enfoco en Isabela, meramente porque tiene uno de los remanentes más grandes. ¿Y eso por qué? Pues es que si yo me iba a cubrir todo, iba a ser, o sea, los dos temas en sí son bien complicados y bien extensos. Por eso, pero en Isabela es porque de allí partía, era como que el main hub. No, es que en Isabela hay varias cosas pasando en Isabela. Está Víctor Díaz, del Museo del Tren de Isabela. Okay. Y al yo conocerlo a él y él llevarme a su museo, también se convierte en una figura importante, ¿verdad? Esa primera parte del documental. Entonces, mayormente yo me enfoco, es por eso mismo, porque la figura clave de la historia del ferrocarril en Puerto Rico se llama Víctor Díaz, en mi opinión, y su museo. So, yo quería enfocarme en ese aspecto porque tenía a esta persona con una propuesta bastante innovadora. Víctor Díaz es un caballo, él todavía se viste con el... Sí. Se viste en el atuendo de ¿cómo se llama? Que hay un ferrocarril. El atuendo, sí, con el gorrito. El ferrocarrilero. Sí, fogonero también le dicen. Y como él era el punto de referencia más importante del tema, pues, y fue en Isabela, y en Isabela estaban también 2 de los túneles más complicados también que se construyeron, pues por eso mayormente lo basé ahí. Y también por cuestión de tiempo, que como el enfoque siempre fue el enfoque del documental es el tren urbano, pues si yo me ponía a hacer a cubrir todos los remanentes, iba a ser otro documental. Pero quedan estructuras como en Isabela fue que tú fuiste al túnel. Toda esa parte del ferrocarril, de verdad, toda esa parte, todos esos remanentes son en Isabela y Quebradilla. Ok. Ya más de eso no quedan muchos por ahí. No te creas. O sea, así de gigantesco o conservado, como lo que es el túnel de Oaxaca. No, realmente no. Son uno de los, yo diría, los más importantes, en mi opinión, que quedan. Pero sí, hay un montón de remanentes alrededor de la isla del tren, del ferrocarril. ¿Qué te parece lo de, ahora entrando en el aspecto un poco más político, cuando se habla de que el tren urbano se empezó a utilizar para la campaña política de Carlos Pesquera? Bueno, históricamente sí hay un récord de que al principio de la campaña se empezó a usar el tren urbano como parte de la campaña. Por eso, pero ¿te parece? Mi opinión al respecto. Sí, porque en aquel entonces fue tan grande, fue tan huge, pero para mí es como que, bueno, el pana básicamente fue el si se puede decir de alguna manera, el creador. ¿Qué te puedo decir? Ese es el playbook, o sea, de la política que más... Mira, yo hice este proyecto importante donde había mucho una obra dinero. Realmente faraónica. ¿Cómo tú no vas a querer mostrar eso? Independientemente estén de acuerdo o no, hablando de cómo se juega el juego político. Claro. O sea, es una movida lógica. Que pueden estar de acuerdo o no. De querer... Cada político tiene su carta de presentación y Pesquera inevitablemente necesitaba
presentar algo. más allá de ser el secretario del DITO, pues necesitaba abrazar la propuesta del tren urbano. Sí, y si él te dijo por casualidad, si él hubiese ganado las elecciones, si se hubiese terminado el tren, ¿y en cuánto tiempo se hubiese terminado esa obra? Bueno, no necesariamente me dio un timeline, pero detrás de cámara él me habló de que sí, de que si fuera por él hubiera sido gobernador, pues el tren se terminaba y yo le creo. Más allá de que quizás no esté de acuerdo, ¿verdad? con sus puntos de vista. Uh-huh. Él es un fajón. O sea, él le metió mano al proyecto del tren y él se veía de que quería, o sea, ese es su proyecto. Su proyecto de vida. Su proyecto, sí, pesquera, por más nada se le recuerda. Sí, hay controversias y hay chismes, yo le digo también, y múltiples cosas, pero su obra inevitablemente es el tren urbano. Mano, hemos hablado todo este rato y a mí lo que me sigue calando en la mente es el hecho de que aquí se ha hablado tanto tiempo que el problema era el dinero y que tú me dices que el gobierno federal financió el 80% de esa primera línea, sí. De esa primera línea. No hay razón por la cual esto no debería estar terminado. Era como un miedo a coger el cantazo porque, como bien cubro en el documental, cuando entra Sila María Calderón había muchas cosas pasando en diferentes agencias y estaban buscando cortar. Sí, pero si el gobierno federal te pagó el 80%, ¿qué te dice a ti que no te iban a sí, ¿cómo es aquí? De hecho, existe una carta que le envió... ¿Te acuerdas de Pepe Izquierdo? Es un señor que sale con un backdrop negro. José Izquierdo. Él habla en el documental del por qué canceló la... Diantre, ahora no me acuerdo. Okay. Me acuerdo del otro, el que tenía las carpetas. Ah, ok, sí, ese es Gilberto Vigo. Ok. Pues... Es que como lo vi guiando. Ah, ok. Mayormente y en el gimnasio. Sí. Pues José Izquierdo, que conocido como Pepe Izquierdo, él fue el secretario de Transportación quien manda, cuando entra Sila María Calderón, manda la carta a los federales para diciendo, mira, vamos a desistir de continuar la construcción. Ok. No nos den más fondos para continuar con la construcción. ¿Y si hizo algún tipo de estudio? ¿Él te dijo a ti que basándose en qué? Pues sí, él básicamente usa el argumento de Río Piedra. Que si Río Piedras costó X cantidad. Ah, ahora sé, que dijo que se supone que costaba 500 millones. Sí, dio un número bastante alto. Ajá, 500 millones y que costó creo que fue un 80% sí. Más. Y esa fue la base que usaron para cancelar esas extensiones. Pero yo creo que esto son cosas que son normales en cualquier tipo de obra de este tamaño. Van a haber desaciertos, van a haber cosas en las que a lo mejor tú hiciste un long shot o que tú hiciste un overshoot y en otras no, en otras te quedaste corto. Yo creo que si, vuelvo y repito, el gobierno federal ya te dio el 80%, financió históricamente el desarrollo estructural que vemos en todo Puerto Rico. Es lo mismo que ha sucedido en todo. Tú miras las carreteras, mal mantenimiento, esto y lo otro. Cuando venimos a ver, ¿qué fue? El gobierno federal dio un montón de dinero. Los puertorriqueños dijeron, olvídate, vamos a construir hasta debajo del agua. El aspecto energético, el grid eléctrico. El gobierno federal dijo, lo vamos a pagar nosotros. Allá fueron a la punta más alta en Orocovis y metieron un poste también, donde después no se podía mantener. El tren urbano, ya el gobierno federal pagó el 80% de esa primera fase de trabajo. ¿Qué te dice a ti que no te van a seguir dando el dinero? Sí. Y es una pena porque, o sea, es transportación. Y a eso voy, ¿me entiendes? Antes de estar usando dinero para estupideces. Que se usaron y que se usado. Que se usado históricamente, pues mira, pues vamos a usarlo de una manera lógica para cosas que si nos hacen falta. Lo de la luz en aquel entonces, que diantre, Puerto Rico es uno de los sitios más alumbrados en todo el mundo y quizás en Estados Unidos. Pues está bien, perfecto. Que hicimos, ahí sí, hicimos un overshoot y nos fuimos demasiado muy por encima de lo que se debía hacer y ahora tenemos el problema que tenemos. Por negligencia y por las razones que sea, pues está bien. Pero algo como la transportación, brother, aquí en Puerto Rico es emblemático por los tapones que nosotros experimentamos y yo no dudaría, aunque sí yo no creo en eso de que hay que limitarle el uso de los carros a las personas como Bernabe históricamente ha dicho. Yo sí creo que un buen método de transporte colectivo ayudaría a mejorar la calidad de vida de todos los puertorriqueños, o por lo menos los puertorriqueños aquí en la metro. Yo diría más persuadir, más que dictarle al ciudadano cómo debería moverse. Persuadirlos más y quizás ¿cómo te digo?
Es que es bien loco porque la necesidad está ahí. Claro o sea, que está. La necesidad está. Claro que está. O sea, sí, que el tren está vacío y qué sé yo, no se usa, pero existe la necesidad, Claro. es grave, o sea. Pero también a mí me pareció curioso, por ejemplo, el urbanista, cuando dice en el documental lo de que se dijo que se quería hacer una parada en el distrito de convenciones Sí. y que eso él no lo apoya porque no todo el mundo puede ir al distrito de convenciones. Pero ¿y dónde más tú quieres? ¿Me entiendes? Es lo que dijimos. Sí, esa pregunta yo se la hice bien específica porque, aunque entiendo su punto, es algo que puede mover políticamente porque por lo menos extender el tren urbano hasta el centro. Yo no estoy de acuerdo con llevarlo al centro de convenciones, no por la misma lógica, ¿verdad?, que usa el urbanista, más bien porque se estaría desviando bastante de la ruta normal para llegar a Viejo San Juan, Sí. que ya está establecida. O sea, llevarlo al centro de convenciones sería hacer otro estudio más, Ajá. otra cosa de research, otra cosa de presupuesto, porque Pero es un buen foco y de ahí del centro de Sí, del distrito de convenciones en Guagua puedes definitiva. llegar a otras áreas en San Juan. sí, eso es otra cosa también que en Puerto Rico ven coger la guagua como que algo malo, como que de pobretón, no Ajá, sé, ajá. está como ese estigma, Ajá. que algunas cosas, si el tren no llega ahí, puedes coger el transporte colectivo, o sea, puedes coger una guagua Claro. en Argentina es normal, en Nueva York, o sea, en países donde la transportación está desarrollada, que no todo tiene que caer en el tren tampoco. Ajá. O sea, no todo, el tren realmente no va a llegar a todas las esquinas de Puerto Rico. Y eso fue lo que más o menos el urbanista quería llegar. Ujú. Cuando él dio la excusa o sus razones de por qué no debería ser el centro de convenciones, dijo, no, recuerda que hay muchas otras personas en necesidades, en el resto. Pero es que, brother, podemos hacer un tren que llega a Vega Alta, que llega a Vega Baja, que llega a Jayuya, que llega a Sí. Fajardo. No es posible, ¿verdad que no? Hay que Además, complementarlo con guagua, es la realidad. además de eso, ¿dónde se concentra la mayor cantidad de población? En el área metro. Sí. Pues entonces deberíamos de enfocarnos en esa área. Ahora tú me dices a mí que deberíamos de hacer un sistema de light rail en Mayagüez. Ah, pues está bien, te la compro, perfecto. O en Ponce, está bien, perfecto también. Pero esa de que hay que tratar de cubrir las necesidades de todo el mundo al mismo tiempo no es real. Y no va a es pasar, real. realmente no va a pasar. Hay un diálogo ahora que se está formando con eso del centro de convenciones. Se ha abierto otro diálogo, que ahora hay otra pelea. Si lo van a hacer light rail otra vez o si lo van a hacer, si siguen con la misma estructura del tren urbano. Yo opino que tienen que hacerlo como está Heavy Rail, porque ya el trabajo históricamente ya se hizo. El tren urbano se diseñó de una manera y ¿cómo tú me vas a decir ahora que quieres cambiar el modelo a un light rail? No, por lo menos a mí no me hace No, sentido. y que ya los estudios están hechos. Tienes que hacerlo uniforme porque ahora mismo hay una, y también de parte de la misma agencia responsable, que es la Autoridad de Transporte Integrado, están viendo la posibilidad de que en vez de seguir la línea, tú te tengas que bajar en Sagrado. Esto no es oficial, pero lo están considerando. Que tú te bajes en Sagrado Corazón para coger una segunda línea de un light rail. No estoy de acuerdo con eso porque entonces estás interrumpiendo el tramo del pasajero. Entonces te tienes que bajar en Sagrado Corazón para entonces montarte en otro light rail. Ajá. Y no va a seguir con es un sistema que entonces no sería uniforme. Sería algo completamente aparte. Sí, entonces es completamente backwards porque así no fue que se diseñó. O sea, hay que terminarlo y punto. Y los está. diseños están, y yo no creo que la huella estructural en el área metro haya cambiado tanto en 20 años como que para que diantre. Es que lo que sucede es que se construyó tanto y tanto y tanto que esos planes están obsoletos, esos planos. No creo que sea así. Y es un sistema que, coño, si lo llegamos a completar va a ser un palo. Ajá. Ahora mismo, como bien yo digo, el mensaje del documental es el tren urbano no es un proyecto fracasado, es un proyecto inconcluso. Y es un proyecto que funciona. Pero hay que terminarlo. Claro. para que termine funcionando. Y esto de hablar de que vamos a hacer un light rail y qué sé yo, no me gusta porque entonces estás dejando para que gastamos todo este dinero para el tren urbano si lo vamos a dejar a la mitad y vamos a hacer otra cosa. Sí, desviar la atención de lo que ya tenemos incompleto. Y eso es lo que se está debatiendo ahora. Light rail otra vez o si vamos a hacer el heavy rail o si simplemente expandimos la guagua. Y yo ¿verdad? Mi stance, ¿verdad? Mi postura en ese caso es que hay que terminar el tren urbano como está. Y después para después hablar de otros temas como... Pero las guaguas yo creo que ya llegan a un montón de sitios en el área metro. Sí. También está deficiente, no te creas. Hay una deficiencia ahí con las rutas. Ahora mismo no hay ruta los domingos de la AMA.
O sea, si tú dependes de la AMA los domingos, te chavaste. Ok. Bueno, pero es cuestión de hay deficiencias operacionales, no tanto de estructura, de por dónde pasan. Operacionales y también estructurales. Te puedo recomendar que si después quieres expandir más del tema, este chamaco llamado Jan Cordero, no sé si has escuchado de él. No, nunca he escuchado. Pues él tiene una plataforma llamada Transporte Metropolitano. Ok. Y él se dedica, o sea, él es un brain de dónde funcionan las rutas de la AMA y toda la cosa. Y él te podría hablar más a profundidad de las deficiencias, ¿verdad? De la AMA. Pues lo tenemos en cuenta. Mira, ¿cuándo sale el documental oficialmente? Pues mira, no tengo una fecha específica todavía. Sí les invito a estar pendiente, ¿verdad? Me pueden seguir entre las vías en todas las redes sociales. Estamos pushing, ¿verdad? Para que sea un lanzamiento antes que termine 2025. Ok, aquí déjame ponerles otra vez para que vean el Y sería, ¿verdad? arte. Déjame aclarar, ¿verdad? Que si entran a las redes van a ver que quizás han sido presentaciones de festivales de cine. Ok. No necesariamente representan, ¿verdad? Que ha sido un lanzamiento oficial. Ha sido, esas dos presentaciones han sido como un testing también. Ok. De esas presentaciones, pues yo he cogido feedback y es algo bien normal que se hace en Estados Unidos con las películas independientes a veces, o hasta películas comerciales que eventualmente terminan en el cine. Se llevan a los festivales y luego más adelante pues... ¿Y cuál ha sido el feedback de la gente? ¿Ha gustado? Pues hermano, sí, muy bueno. Déjame decirte que ni yo mismo me creo de lo que acabé de llegar. Porque mira, mano, yo empecé... Para mí es bien loco como yo empecé esto. O sea, yo empecé esto con una laptop y una Me dijiste que hay escenas grabadas con iPhone. Sí. Yo digo, empecé con Hopes and Dreams. Vamos a ver qué pasa. Y el resultado de cómo yo... Porque cuando yo empecé el proyecto ya yo tenía la habilidad técnica. Ok. Faltaba el contenido, como yo digo, ¿verdad? Lo que iba a incluir. Y yo miro para atrás ahora, ¿verdad? Yo empecé este documental a los 26 años. Yo digo, diablo, yo no sé qué yo estaba pensando que yo iba, ¿verdad? A lograr, o sea, para que vean el tipo de cómo realmente muchas cosas empiezan. No tienes que tenerlo completamente claro. En el camino, pues tú vas... O sea, y más un documental como este que es una recopilación de footage histórico. Como que... Sí, el enfoque, ¿verdad? Como bien te mencioné, yo no entro mucho en los números porque entiendo que ya eso se ha hablado tanto en los medios. Y se politiza demasiado mucho también. Mano, hay tanto y tantos reportajes de la deuda del tren urbano. O sea, eso se ha repetido tanto que yo quería darle un approach diferente porque ya todo el mundo sabe que el tren urbano costó un billetal. ¿Verdad? Y quería traer como un tipo de diálogo diferente y enseñarle, ¿verdad? Al viewer de la historia. Y yo estoy seguro que una vez vean el documental, ahí más o menos va a cambiar un poquito la perspectiva de la persona que lo vea. Van a entender por qué el tren urbano está donde está. Van a entender por qué el ferrocarril, ¿verdad? No existe. No, como bien mencionaste ahorita, no todo el mundo sabe que, mano, el ferrocarril estaba en pérdida. El ferrocarril, de hecho, lamentablemente esta parte del documental no la pude extender mucho por tiempo. Pero la compañía estaba tratando de coger un bailout del gobierno. O sea, para poder salvarse. Sí. Y de hecho, el gobierno compra a la American Railroad. So, técnicamente le dan el bailout. El gobierno local. Sí, Lee Muñoz Marín compran la infraestructura. Lo que pasa es que ahí Lee Muñoz Marín toma la decisión entonces de que, mira, vamos a cerrarlo. Vamos a cerrarlo para construir las carreteras y poner esto a favor de esta nueva punto de vista, visión urbana del carro. Ok. Bueno, agradecido con tu tiempo, de verdad. El documental yo tuve la oportunidad de verlo. De verdad que está muy bueno, muy entretenido, bien hecho, como les dije. Así que cuando esto salga ya, en algún momento este año, yo le exhorto a usted a que pues lo vea y apoye este proyecto. Independiente que está hecho con tanto esfuerzo y tanto cariño. A nosotros, yo le pido a usted que se suscriba al canal, que encienda la campanita para que le lleguen las notificaciones de todo el contenido que nosotros hacemos aquí. Dale like al video, comenta, comparte. Nos vemos en la próxima.